Uno va. Eh, Hola, gracias Jorge Bernardo por acompañarme el día de hoy. Queremos saber tu opinión sobre nuestro proyecto. Siéntete libre de compartir lo que piensas con total confianza. Y ahora son las 12, bueno, de la noche. Y en esta entrevista será grabada a través de esta plataforma que es Meet. ¿Me ayudarías como presentándote, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Bernardo, soy ingeniero agrónomo titulado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, colegiado en el Colegio de Ingenieros con CIP 214553 y actualmente como profesional en, bueno, rubro de auditorías, ¿no? También he hecho producción y servicios también para municipios, ¿no? En áreas verdes. De todo un poco, se podría decir que tengo un poco de experiencia de muchas cosas, ¿no? Ujú. Ok, Sí. muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. La pregunta número uno sería, ¿cuáles son las propiedades del bambú y la hoja de plátano que los hacen adecuados para la fabricación de una casa de mascotas? Sí, mira, el bambú se caracteriza mayormente porque como especie vegetal, es muy flexible, resistente, tiene dureza al mismo tiempo, ¿no? Además que es sostenible por tratarse de un material biodegradable, ¿no? A diferencia de un fierro, digamos, ¿no? Ujú. El mismo plástico, ¿no? Que demoraría más años en degradarse en el suelo. Esos son como las características a grandes rasgos que tiene el bambú, que lo hace ideal para muchos temas, ¿no? Por eso le dicen que es un material muy versátil. Ah, ok. Vale. Sí. La segunda pregunta sería, ¿qué variedades del bambú son más resistentes y duraderas para este tipo de estructura? Sí, mira, sucede que no hablamos de variedades de bambú, sino de géneros, porque la gran predominante es la más conocida, es la caña Guayaquil, ¿no? Que es el bambú que es más conocido. Entonces, existen varios géneros de bambús, ¿ya? Entre ellos la guada, la chusca y una que le dicen la Aulonia, ¿no? Pero como te digo, la más conocida en Perú justamente por su resistencia es la caña Guayaquil, Ujú, que es del género Guada, o sea, su nombre científico es Guada angustifolia, ya ujú. pertenece al género Guada, que es de las más comunes y es la que ha recibido mayor investigación y desarrollo, ¿no? Esa especie que te menciono. Entonces, esa es como te digo, la más ideal para este tipo de trabajos. Ok. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que sería, eh, ¿cómo se puede tratar las hojas de plátano para mejorar su durabilidad y resistencia a la humedad? Ya, primero, antes de tratar, bueno, el plátano ya estamos hablando de otra especie, ¿no? Ujú, A diferencia del bambú. Entonces, el plátano lo voy entendiendo como un material mucho más flexible, ¿no? Pues es una lámina o más vegetal, que lo primero que tienes que tener en cuenta es que primero tiene que haber una buena limpieza del material, tiene que estar limpio, ¿no? ujú. Puede ser con una esponja, un trapo húmedo, ¿no? Luego de eso ya podría pasar por agua tibia, ¿no? El material vegetal, como es más delicado, te digo que podría pasar por agua tibia o pasar incluso le pueden poner vapor de agua, ¿no? Luego de eso ya podría ir a secado, digamos, a secar al sol. Es lo más común que se hace con la hoja de plátano. Ok. ¿Mm? Bueno, la pregunta número cuatro sería, ¿qué factores agronómicos se deben considerar en el cultivo del bambú y la hoja de plátano para garantizar calidad y sostenibilidad? Ya.
A ver, los principales factores agronómicos son aquellos que ocurren en la atmósfera, o sea, en el entorno, ya como el clima, agua, suelo, ya. Eh, tengo una interrupción, no sé si podemos hacer una pausa o podemos continuar. Sí, normal, pues, Ya, podemos hacer una pausa. A ver, vale. un momento. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, vale. Sería la pregunta número 4, que es, Ujú. ¿qué factores agronómicos se deben considerar en el cultivo del bambú y la hoja de plátano para garantizar calidad y sostenibilidad? Ya. Primero, todos los factores agronómicos ya van a ser todos aquellos relacionados a la atmósfera, de su medio ambiente, ¿no? En este caso, sus componentes, ¿no? Suelo, Ujú, agua, ¿no? Y el mismo clima que se desarrolla, em, eh, podrían garantizar en temas de calidad, me refiero a como, digamos, un buen crecimiento de la planta, ¿no? Si se sitúa dentro de lo más parecido a su lugar de origen, ¿no? Que sería eh, zonas húmedas tropicales de Asia, ¿no? Que es de donde proviene, ¿no? Entonces, esos son los factores que se consideran más que todo. ujú. Sí, Ok, bueno, seguimos con la pregunta número 5. Sería, sí. ¿cómo influye el clima y el tipo de suelo en la calidad del bambú utilizado en construcciones? Ya, claro, esta pregunta se relaciona con la anterior porque, como te decía, el bambú es originario de Asia, pero también se encuentra presente en África y Sudamérica, ¿no? Ujú. Entonces, al ser originario de una zona tropical, se desarrolla mejor en climas húmedos. Te hablo de humedades relativas de arriba de 80 por ciento, ¿no? De humedad relativa más. eh, Altas precipitaciones, ¿ya? Solo por comparar, ¿no? La precipitación de Lima puede llegar a ser de 15 milímetros al año, mientras que en la selva puede llegar a los 2500, ¿no? Entonces, es mucha la diferencia. Varía mucho el tipo de clima, obviamente. Ujú. Sí. Eh, y en este caso hablamos de precipitación del agua, ¿no? Temperaturas de selva, por ejemplo, que llegan hasta los 32 grados Celsius, em, son muy buenos factores para este tipo de cultivos con suelos arcillosos, no típicos de selva. Todas estas características hacen que el bambú tenga un rápido crecimiento y sobre todo vigor que aumenta sus características naturales de dureza y flexibilidad al mismo tiempo, ¿no? Sí, eh, eso, Ok. ¿no? Vale. Seguimos con la pregunta número 6, que sería, ¿qué técnicas de secado o curado se recomiendan para prolongar la vida útil del bambú y la hoja de plátano en exteriores? Sí, al igual que la pregunta anterior, ¿no? Como te decía, antes de proceder con el secado de un material vegetal debe estar limpio, ¿ya? Como te digo, es pasar trapo húmedo o esponja, ¿no? Luego del secado al sol, o sea, puede haber secado al sol, secado en horno, incluso hay un tipo de secado que es con ventilación, que ¿Cómo es eso? lo que pasa es que el viento también seca, así como te puede secar una ropa tendida, ¿no? En un cordel, em, se tiende el material vegetal, ¿no? En capas, en camas. Ujú. Y en vez de usar sol o calor como el horno, se usa el viento, se usan ventiladores
¿no? Que mandan, bueno, la ráfaga de aire y eso hace secar el material. Entonces o sea, por lo que me doy cuenta de la entrevista son métodos más como naturales enlazados con temas de sostenibilidad. Entonces, existen también otros métodos para secar o curar el material vegetal, pero te estoy dando las que son, como Más te digo, conocido. estos naturales, ¿no? Va. Ujú. Ok. La pregunta número 7 sería, ¿existen tratamientos naturales o ecológicos para proteger al bambú contra las plagas e insectos? Sí, pero eso me da a pensar una cosa antes. Mira, si la pregunta es, o sea, depende si se trata del cultivo o de la post cosecha, ¿no? Del bambú. Entonces, durante la etapa del cultivo se habla de prácticas de manejo agronómico culturales, ya como desmalezar, desahijar, podar incluso para el bambú, barreras vivas para que puedan proliferar los enemigos naturales de los insectos, un buen riego y una buena nutrición también disminuyen la incidencia de plagas, Ujú. ¿ya? Que, como te decía, como veo que el tema está más para lo natural o lo orgánico, todos estos manejos culturales evitan que se hagan las prácticas tradicionales de fumigación, por ejemplo, ¿no? Y para manejo de plagas e insectos. Ahora, si hablamos en la etapa post cosecha, existen plagas al igual que la madera, llamados barrenadores, ¿ya? Estos se controlan de forma química sí, con piretroides y productos como clorpirifos, ¿no? Que son químicos. Pero dependiendo del uso, como te digo, de hacia dónde va el destino del material vegetal, ¿no? El producto. Ok. Y bueno, seguimos con la pregunta número 8. Sería, ¿qué métodos de ensamblaje se recomiendan para unir las estructuras del bambú sin comprometer su resistencia? Ya, mira, al ser un material versátil, se puede utilizar distintos tipos de uniones desde una cuerda, ya, o sea, puedes unir bambú con cuerdas, Ujú. ¿no? Pegamento y clavo, ¿no? Eh, Sin embargo, este tipo de uniones pueden tener desventajas como que no hay firmeza o meter un clavo, por ejemplo, el bambú puede hacer más daño, ¿no? Y durabilidad, ¿no? Que un pegamento te hace menos durable, ¿no? La unión. Pero por otro lado, ya lo más recomendado en estos casos para unir el bambú son tornillos. Ya son tornillos y pernos con adhesivos. A veces lo más, eh, digamos que lo que más se estila en estos casos para tener firmeza en la unión de la estructura. Ah, ok, ok. Bueno, seguimos con la siguiente, que es, ¿cómo se puede impermeabilizar la hoja de plátano sin perder sus propiedades ecológicas? Ya. eh, Exactamente. Em, para no perder las propiedades ecológicas y que sigan manteniendo su propiedad de biodegradarse, ¿no? A diferencia de un plástico, como te decía, se tienen que aplicar productos naturales, ¿no? Entonces, los productos naturales que vas a encontrar justamente para esta impermeabilización van a ser todos los relacionados a los aceites, em, resinas, ¿no? Y eh, ceras, ¿no? Entonces, ahora, ya que te he mencionado este tipo de productos, también tendrías que evaluar la procedencia de estas ceras, ¿no? O de estas resinas. Puedes encontrar aceite de distinto origen, ¿no? Como Pero, que, bueno,
o sea, me refería a que no solo podrías encontrar aceite vegetal, ¿no? Sino podrías encontrar otros tipos de Oh. aceite y ya no lo vuelves, ya no mantienes la naturaleza del producto, ¿no? Ah, ok, ok, Sí, ok. sí, igual con las resinas, ¿no? Vale. Entonces, con eso impermeabilizas la hoja, ¿no? Ujú. Ok. La pregunta número 10 sería, ¿qué impacto tiene el proceso de fabricación en el medio ambiente y cómo se puede optimizar para reducir la huella ecológica? Ya, mira, es muy positivo la utilización de esta madera alternativa como el bambú por su bajo impacto a diferencia de la utilización de la utilización del cemento, ¿no? El típico cemento que se extrae de la minería, por ejemplo. Ya. Sin embargo, no todo es color de rosa, por si acaso, ¿no? Para reducir huella ecológica se necesita optimizar el recurso agua. Ya que el bambú es un gran consumidor o sea, consume una cantidad regular de agua para su crecimiento, ¿no? Pues, una especie forestal que crece de forma gigante, ¿no? Ujú, Entonces, si hablamos de reducir huella ecológica, ¿ya? Eh, en cultivos, ya yo me enfocaría en la optimización del recurso agua, o sea, aplicar riego tecnificado, ¿ya? Que se hace, por ejemplo, en cultivos hermanos como el bambú, la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Eh, se estila, para el bambú también, ¿no? Se estila regar a gravedad. O sea, ujú, a ver, quiero hacer una pausa. Para, para lugares como tropicales, como la selva, ¿ya? Digamos que para el bambú no estarías enfocarte tanto en el riego, porque el riego se da de forma natural, ¿no? Por agua de lluvia. Pero también existe cultivos de bambú en costa, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, ya hay valles que están muy, digamos, por así decirlo, muy bendecidos porque tienen mucha agua, ya hacen un gasto excesivo de agua en estos valles. O sea, bueno, les sobra agua y utilizan un montón de agua para su cultivo de bambú. ¿Ya? ujú. Pero eso no los hace sostenibles, porque igual siguen consumiendo una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, lo mejor acá en este tipo de casos es enfocarse en el agua y en tecnificar el riego, ¿no? Para este caso de bambú en costa, digamos. Ah, ok. Bueno, seguimos con la siguiente, que sería, ¿cuánto tiempo puede durar una casa de lo que estamos haciendo, que es para mascotas, hechos con estos materiales en condiciones climáticas adversas? Aún en condiciones climáticas adversas, una estructura de bambú te puede durar toda una vida si es que lo conservas y mantienes bien, ¿no? Ujú. Eh, pero si le quieres poner un número, eh, una casa de bambú podría durar hasta 50 años, ¿ah? Es Wow. tranquilamente, si bien conservada. O sea, pero como varios, o sea, es como para las mascotas como tal. Como sabemos, los perros suelen morder las cosas y al momento de Mm, morder se puede como perder un poco más su durabilidad o es resistente un poco. eh, pues no estoy seguro que a un perro le guste estar mordiendo madera o bambú, no estoy seguro de eso. En mi caso, sí tengo una mascota que muerde madera. Ya, pero bueno, o sea, no, una casa de madera no, para perro no está, o sea, puede estar expuesta, ¿no? A otro tipo de daños como golpes, ¿no? Como que le caiga algo, pero ajeno a, a la propiedad. Yo me refería a si la madera está bien tratada, ¿no? Se mantiene bien limpias en lugares secos, Ujú. eh, te podría durar muchos años, ¿no? Ahora, si le cae una roca encima, pues no, Ah, muy bien. obviamente no duraría mucho, ¿no? Pero, Ujú. o sea, haciendo esas condiciones de lado, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles son las principales amenazas como el moho, humedad o insectos que puedan afectar?
Sí, como la misma pregunta lo dice, la alta humedad puede dañar la estructura del bambú. Eh, pero justamente con estas técnicas de buen secado y tratamiento con preservantes se podría prolongar y prevenir y prolongar, ¿no? la duración de la estructura. Ujú. Eh, Justamente eso, ¿no? Es la alta humedad lo que va a provocar el moho y que llegue este escarabajo, ¿no? Que le gusta barrenar el bambú, ¿no? Le das Ujú. las condiciones y se va a aparecer la plaga, el insecto, ¿no? Ok. Bueno, la penúltima pregunta sería, ¿qué pruebas de resistencia se recomiendan para validar la seguridad y estabilidad de la casa fabricada con dichos materiales como la hoja de plátano y la del bambú? Eh, Todas las pruebas relacionadas a la madera, ya, o sea, al bambú también tienes que ver con una madera, ¿no? Existen pruebas de flexión, dureza, tenacidad, incluso hasta pruebas de tracción, que en madera significa cuánto puede doblarse una estructura, ¿no? Ujú. Todas estas pruebas forestales para madera te dan indicadores de fuerza, ¿no? De la máquina que mide en unidades como libras, ¿no? Libras o newton. Ok. Te van a botar indicadores, ¿no? Te van a decir tal madera es más fuerte, más resistente, más dura, un cedro que un bambú, obviamente, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. Dios. Bueno, seguimos con la última pregunta, que sería, ¿existen certificaciones o normas agronómicas que puedan acudir con la calidad y sostenibilidad del bambú y la hoja de plátano en este tipo de construcciones? Sí, justamente uno de mis últimos trabajos trató de certificaciones de este tipo. Eh, en el caso o sea, te puedo comentar algo, ¿no? Para el caso del bambú, primero tiene que mirarse como una especie forestal, ¿no? Maderable o forestal en todo caso. En este sentido, para el bambú existe una certificación de gestión forestal que se llama la FCC, o sea, se le conoce como la FCC, que es del Consejo de la Administración Forestal, ¿no? Garantiza que la especie procede de bosques evaluados conforme a estándares de sostenibilidad. O sea, es su definición, pues, ¿no? De qué es lo que se evalúa de qué es lo que evalúa esa certificación. Ujú. Ya, o sea, Y- quiere decir que ven si para casos en los que el bambú es extraído de bosques, ¿ya? Porque también el bambú puede ser sembrado, ¿no? Entonces, en estos casos procede este tipo de certificación. Em, para el caso del plátano, ya sin embargo, al ser un cultivo de consumo, ¿ya? Las certificaciones más relacionadas con sostenibilidad sería la de producción orgánica y Global Gap, que son de buenas prácticas agrícolas. Esto quiere decir que producción orgánica, por ejemplo, em, normalmente la gente lo relaciona, o las personas al escuchar producción orgánica lo relacionan con no utilización de pesticidas. Pero no solo es eso, sino básicamente la producción orgánica, por así resumirlo, está enfocada en la conservación del suelo, ¿no? Como el medio donde crecen los cultivos. Lo que se certifica con producción orgánica no es el cultivo, sino es el suelo, el espacio donde crece el cultivo. Ya, de ese suelo después van a salir un montón de productos orgánicos, cultivos orgánicos, ¿no? Em, eh, y con el caso de Global Gap, por ejemplo, ¿no? Ven más temas sociales también, como por ejemplo, si tienes una empresa que produce bambú, pues esa empresa tiene que darle todas las condiciones a sus trabajadores para que em, puedan realizar su trabajo con la mínima cantidad de riesgo
o condiciones aceptables, ¿no? De trabajo, como que, bueno, tengan EPPs, ¿no? Comedores, baños, cuenten con todo lo mínimo que debe tener una empresa para que sus trabajadores se sientan cómodos, digamos, Ujú, ¿no? Entonces, certificaciones, sí, existen eh, para el producto maderable que tú quieres, ¿no? Bueno, o el producto vegetal que tú quieres, ¿no? Digamos, la hoja de plátano o el bambú. Em, que que puede encarecer tu proyecto, definitivamente. Certificar algo va a encarecer este tipo de, o sea, encarece el material que vas a comprar y el producto que, digamos, puedes vender. Bueno, sin embargo, igual es recomendable, así no esté certificado, seguir todas las prácticas, ¿no? De sostenibilidad que ujú. se puede recomendar. Ok. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Y sería para otra oportunidad. Muchas Sí, gracias. no, de nada, ha sido un gusto. Gracias a ti, más bien. Gracias. Bueno, ahora damos por Ya. finalizar la videollamada. Cuídate. Chao.